Hola, ¿qué tal? Y bienvenido por fin a este nuevo canal de YouTube donde voy a hablar de matemáticas, una de las cosas que más me apasionan en este mundo. Este es el primer video de este canal, por lo que voy a usarlo como una especie de introducción contando un poco quién soy yo, mi experiencia completa en la carrera de matemáticas, algo que realmente no he contado antes, y simplemente contarte un poco cuáles son los planes que tengo con este nuevo canal de YouTube. Entonces, por si es la primera vez que me ves, básicamente me presento yo. Mi nombre es Carlos Hernández. Tengo actualmente un canal de YouTube con más o menos 230,000 suscriptores, en donde básicamente me dedico a hablar de cosas como desarrollo personal, estudios, temas de mentalidad. Básicamente cualquier cosa que en general a las personas les ayude a tener mejores hábitos, a ser más productivos y disciplinados. Básicamente de eso se trata mi canal. Pero una de las cosas que más me ha caracterizado siempre es el hecho de que pues yo literalmente soy un matemático. Yo terminé la carrera de matemáticas puras en la universidad con las mejores calificaciones posibles. Siempre menciono que tengo un promedio de 9.9 sobre 10. Entonces, claro, yo al decir que tengo calificaciones excelentes y siempre lo cuento en mi canal de YouTube, muchas personas me han hecho comentarios del tipo: oye, y como tienes tú buenas calificaciones y tienes este entendimiento muy grande de las matemáticas, ¿no te gustaría enseñar matemáticas o no te gustaría subir videos hablando de matemáticas? Y la respuesta es que sí, es algo que sinceramente sí me gustaría. No solamente me gustan las matemáticas, sino que también me gusta demasiado enseñar. Entonces, aquí voy a empezar a quizás contar ya un poco mi historia más personal, no solo con las matemáticas, sino con la enseñanza de las matemáticas en general. Básicamente, a grandes rasgos, de forma muy resumida, yo empecé a estudiar matemáticas cuando iba en la escuela preparatoria, porque en la escuela secundaria realmente no me iba demasiado bien. Entonces empezaba a estudiar matemáticas, me fui haciendo más o menos bueno. Y ya sabes que cuando comienzas a hacerte más o menos bueno en matemáticas, tus compañeros naturalmente te comienzan a preguntar cosas, te comienzan a preguntar dudas. Oye, ¿me puedes ayudar a resolver este ejercicio? ¿O me puedes explicar cómo hiciste esto? Y yo naturalmente pues soy una persona que le gusta explicar las cosas, que le gusta ayudar a los demás. Y simplemente veía como que divertido explicar matemáticas a mis compañeros. Entonces, desde ese momento como que notaba que esto de explicar matemáticas era algo que realmente me gustaba. Ya después fueron pasando los meses y yo naturalmente empecé a dar clases de matemáticas privadas. O sea, yo literalmente cobraba a mis compañeros por enseñarles matemáticas y en realidad fue bastante bien. Eventualmente me metí a la carrera de matemáticas en la universidad y yo seguía dando clases de matemáticas. Luego fue pasando el tiempo y ya más o menos a finales de la carrera, en los últimos años, yo estuve trabajando literalmente como profesor de matemáticas, enseñándole a mis compañeros de la universidad. Es decir, yo tengo realmente experiencia de varios años enseñando matemáticas, no solamente a mis compañeros de clases de forma particular, sino yo literalmente ya siendo como profesor bien de matemáticas, estando yo frente a la pizarra, enfrente de un grupo de varios alumnos, escribiendo teorema, demostración. Entonces, te cuento todo esto básicamente para que sepas que en este canal, pues realmente vas a recibir matemáticas explicadas por alguien que tiene experiencia, pero no solo eso, sino que realmente le gusta lo que hace. Realmente me encantan las matemáticas, es una de mis más grandes pasiones, además de YouTube, que es otra de mis pasiones. Entonces, es por esa razón que decidí crear este canal por separado, porque la intención de este canal básicamente va a ser explicar matemáticas, pero ya metiéndome de forma bien, de forma rigurosa, porque por ejemplo en mi canal principal de YouTube tengo algunos videos explicando cómo aprender matemáticas desde cero, pero por la naturaleza de ese tipo de videos que hago no puedo meterme como que muy en detalle a enseñarte bien cuáles son, como por ejemplo los pasos de las matemáticas o a enseñarte ciertos teoremas o ciertas demostraciones. Entonces, la intención de este canal básicamente va a ser explicar matemáticas, pero de forma educativa, en donde yo literalmente voy a estar frente a la pizarra, frente al pizarrón, explicándote las matemáticas como si literalmente yo te estuviese dando clase. Entonces, hago esto porque algo que yo he notado es que, y tú también seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que las matemáticas en general no es que se enseñen de la forma más óptima posible. Realmente, hoy en el mundo actual que vivimos tenemos un problema demasiado grande con la enseñanza de las matemáticas. Realmente no se están enseñando del todo bien.
en la escuela típicamente se enseña como que las matemáticas de un modo demasiado mecánico, como que únicamente enfocándote en querer darte ciertos pasos, ciertas fórmulas que tú de alguna forma tienes que memorizar y tú en el examen tu único trabajo es como que tratar de replicar esos problemas. Como que las matemáticas típicas que se ven en la escuela son como que muy mecánicas, como que realmente de no pensar, de no razonar. Y claro, cuando aprendes matemáticas así y ese es tu único acercamiento que tienes con las matemáticas, normal que termines harto y normal que termines con esta sensación de que realmente no te gustan, de que realmente las odias, porque se vuelve como que algo muy tedioso, un proceso como que demasiado mecánico. Pero la buena noticia es que las matemáticas no son eso. Las matemáticas no se trata de únicamente tomar una serie de pasos, tratar de aprendértelos y repetirlos en el examen. Las matemáticas van mucho más allá. Si a mí me tuvieses que preguntar, para mí las matemáticas son una forma de pensar. Básicamente son una forma de vivir la vida. No sé, para mí las matemáticas, no lo sé cómo puedo describírtelo, pero simplemente son para mí una forma de entrenar a tu cerebro para resolver problemas, una forma de entrenar a tu cerebro para realmente tener una forma diferente de ver el mundo. Y te juro que te prometo que aprender matemáticas a mí de forma rigurosa, de forma pura, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, porque yo mismo noto cómo es que mi cabeza piensa de un modo diferente. De verdad, no te estoy mintiendo, esto no es ningún tipo de broma. Yo noto cómo es que ante cualquier situación de la vida o ante cualquier cosa que me pasa, yo siempre tengo una forma de pensar como que muy matemática, en el sentido de que analizo bien las cosas, como que pienso por qué suceden las cosas y realmente me cuestiono demasiado las cosas, al punto en el que literalmente hago videos en YouTube hablando de todos los cuestionamientos que tengo sobre la vida y miles de personas lo ven. Entonces, aprender matemáticas es algo que realmente te puede cambiar la vida. Yo sinceramente pienso que aprender matemáticas es una de las mejores formas que puedes hacer, simplemente para no solamente volverte más inteligente, sino para ver el mundo de un modo distinto. Entonces, quiero como que transmitir de alguna u otra forma toda esa pasión que tengo por las matemáticas al mundo. Y es por esta razón que también decidí abrir este canal, porque yo, por ejemplo, cuando voy a YouTube y busco videos en matemáticas, o en su momento cuando yo estaba estudiando y necesitaba ver algunos videos, te encuentras con canales de matemáticas que, a pesar de que realmente son buenos, realmente están las personas explicándote las cosas y demás, siguen como que esta tendencia de la escuela de únicamente voy a explicarte el ejercicio, cómo lo debes de hacer y ahora te toca a ti. Entonces, los videos actuales que yo por lo menos veo en YouTube de matemáticas son igual demasiado mecánicos, como que no hay ningún canal de YouTube que realmente te explique las cosas así a fondo, realmente con un entendimiento profundo de las cosas. Y yo creo que una de las razones es porque realmente no hay matemáticos que estén ahí activamente en YouTube. La mayoría de personas que están explicando matemáticas en YouTube y en general en el sistema educativo son personas que no son matemáticos. Son quizás a lo mejor, no sé, ingenieros, contadores, qué sé yo, químicos, físicos tal vez, pero a pesar de que, o sea, no es por desprestigiar el trabajo de las demás personas y los demás compañeros, pero yo siento que hay una diferencia muy grande cuando un matemático te está enseñando matemáticas a cuando una persona que no es matemática te las está enseñando. Y yo creo que quizás es pues sentido común. O sea, un matemático literalmente se dedica años de su vida a estudiar matemáticas. Entonces, por supuesto que a la hora de explicar las cosas, pues va a ser una forma diferente. Entonces, yo por lo menos no sé de algún otro canal de matemáticas que se meta bien así de forma educativa. Entonces es por esta razón que decido hacer esto, porque yo cuando estaba estudiando y necesitaba ver algunos videos o educarme un poco de cierto modo en las matemáticas, pues no me encontré nada realmente. Entonces simplemente esa es la intención que tengo con este canal. No sé realmente en qué formato voy a subir los videos, eso es algo que va a tocar después pensar, pero realmente estoy pensando en este canal de YouTube como algo a largo plazo. Simplemente de alguna u otra forma quiero como que aportar mi granito de arena para que este mundo tenga un mejor entendimiento de las matemáticas. Y si de alguna u otra forma por lo menos una persona cambia su forma de ver las matemáticas gracias a este canal, yo estaré más que feliz. Ahora, para el resto del video voy a contarte en detalle básicamente
¿Cuál fue mi experiencia completa en la carrera de matemáticas? Voy a decirte en detalle cuáles fueron literalmente las asignaturas que cursé, más o menos de qué se tratan y mi experiencia con ellas. Esto en parte para que tengas una visión más amplia de lo que son las matemáticas en realidad, porque puede que ahora mismo pienses que las matemáticas únicamente llegan hasta el cálculo diferencial, hasta el cálculo integral, o algunas personas dirán que hasta las ecuaciones diferenciales, pero las matemáticas son un mundo realmente gigante. Entonces yo, al contarte como que mi experiencia completa, puede que te dé un panorama más amplio de realmente qué son las matemáticas. Entonces, la carrera en mi universidad tiene una duración de 5 años y eso se reparte a lo largo de 10 semestres. Haces 2 semestres por año. Entonces, aquí tengo una lista en donde tengo en cada semestre qué materias cursé. Entonces voy a ir contándote qué materias cursé, un poco mi experiencia y más o menos de qué tratan esas materias, para que tengas una idea de realmente qué tanto abarcan las matemáticas, o al menos las matemáticas que ve un matemático puro. Entonces todo comienza en primer semestre. Llevo 4 materias. En estas 4 materias saqué un 100%. Comienza todo con álgebra. Álgebra básicamente es un curso en el que comienzas a ver las matemáticas ya de una forma un poco más abstracta. Ahí es cuando tienes tu primer acercamiento con lógica, con teoría de conjuntos, con funciones, propiedades de funciones, pero todo esto desde un punto de vista más abstracto. Tú, por ejemplo, en la escuela generalmente ves funciones que están definidas en los reales y el contradominio son números reales, pero aquí es como que funciones desde un punto de vista más general, funciones que están definidas en un conjunto en abstracto y contradominio en un conjunto en abstracto. Básicamente el propósito de esta materia simplemente es como que ayudar a desarrollar este pensamiento abstracto de pensar de no solamente pensar que las funciones son algo que va de los reales a los reales, sino que es algo mucho más general. Luego está esta materia de matemáticas básicas, que aquí básicamente es como que una especie de repaso de todas las cosas de precálculo que debiste de haber visto en la preparatoria. Aquí por lo menos yo vi cosas como estudiar cómo se comportan las funciones de los reales a los reales, un poco de geometría analítica, un poco de trigonometría, y en general como que simplemente es eso, básicamente como que una especie de, pues sí, de repaso de lo que debiste de haber en la preparatoria, para todo esto con el propósito de ir ya más preparado para el cálculo integral y diferencial que vas a ver. Luego llega geometría clásica. Geometría clásica es lo mismo que geometría euclidiana. Aquí básicamente comienzas a estudiar geometría, pero desde un punto de vista ya más formal. Generalmente tú en la escuela ves geometría como que simplemente, no sé, de un modo de que a lo mejor aquí te ponen el triángulo y dices, bueno, ahora utiliza el teorema de Pitágoras, hay estos ángulos, como que de un modo que es como que muy de resolver ejercicios quizás. Pero esto de la geometría euclidiana básicamente se trata de, tú partes de una serie de reglas llamadas axiomas, y aquí básicamente se trata de tratar de deducir ciertos resultados, ciertos teoremas, ciertas proposiciones de estas reglas de aquí. Como que se trata básicamente de justificar por qué todas esas fórmulas geométricas que te enseñaron en la escuela funcionan. Cosas como demostrar el teorema de Pitágoras o qué sé yo, teorema de Tales, o semejanza de triángulos, funciones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, todas esas cosas que seguramente viste en algún momento, aquí es donde las vas a demostrar. Y todo esto como que desde un punto de vista muy formal, muy matemático, de ok, vamos a explicar estas proposiciones, pero siempre diciendo por qué se cumple, tratando de demostrar. Entonces, como puedes ver, en estas primeras materias siempre como que todo es un enfoque matemático de ok, aquí vamos a empezar a aprender a demostrar. Estas son las materias que yo vi en mi primer semestre y las materias que a mí me enseñaron a demostrar. Puede ser que sea un choque un poco difícil para las personas que entran a ver matemáticas puras por primera vez, porque llegamos desde la preparatoria donde nos enseñan que las matemáticas son muy mecánicas y de repente como que ponerse a demostrar y ver las cosas de un modo más abstracto es difícil. Es por esta razón que el primer año de matemáticas es muy 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 difícil, porque las personas en general no estamos muy acostumbradas a hacer demostraciones. Entonces básicamente eso es el primer semestre. Luego hay otra materia aquí que es taller de problemas matemáticos, que aquí básicamente es como que resolver problemas tipo olimpiada de matemáticas. Problemas que no solamente requieran mecanizar y memorizar fórmulas, sino que requieran como que pensar un poco más las cosas. Entonces esta materia también es interesante porque ayuda a desarrollar un poco tu pensamiento lógico. Entonces ese básicamente es el primer semestre. Únicamente son 4 materias, pero te prometo que son materias complicadas. Son materias que te van a enseñar realmente a demostrar. Entonces
son complicadas principalmente por eso, porque vienes de la preparatoria donde quizás no tienes idea de qué son las matemáticas reales, y aquí como que recibes este primer golpe de realidad. Aquí es donde muchos compañeros empiezan a ver que las matemáticas son algo distinto a lo que ellos creían, y recuerdo que en este primer semestre yo por lo menos hacía muchos amigos con los que yo me juntaba frecuentemente, pero al terminar ese primer semestre la mayoría de ellos se dieron de baja, o muchos de ellos se cambiaron de carrera. Es por esto que en este primer semestre siempre está el consejo de realmente no te encariñes con nadie, porque prácticamente lo puedes perder en unos pocos meses, porque se va a cambiar de carrera o va a abandonarla, o va a hacer alguna otra cosa. Y es duro realmente el primer semestre. Luego llega el segundo semestre. Cálculo diferencial. Esta realmente es una materia bastante complicada, porque aquí se trata de estudiar el cálculo diferencial, pero ya bien, de una forma rigurosa. Seguramente tú piensas que el cálculo diferencial es derivar usando las reglas de derivación, las fórmulas. Derivas x al cuadrado, bajas el exponente, le restas 1, pero este cálculo diferencial realmente es algo complicado, porque aquí tienes que... todas esas propiedades del cálculo que tú viste, todas esas reglas, aquí es donde las vas a demostrar por primera vez. Entonces, esto es complicado porque las demostraciones aquí realmente son densas. Esto es tu primer acercamiento al análisis matemático. Aquí es cuando empiezas a ver cosas como la definición del límite, empiezas a meterte en cosas como épsilons, delta, y ese tipo de demostraciones son complicadas, realmente no son intuitivas la primera vez que tú los ves. Esta es una de las materias en donde la mayoría de personas reprueban por primera vez porque es dura. Y seguramente habrá personas que digan, pero cálculo diferencial no es tan difícil, yo lo cursé en mi universidad también y es demasiado fácil. Y realmente, no lo sé. Yo siempre tengo dudas cuando alguien dice que el cálculo diferencial es fácil, porque yo lo que preguntaría es, no sé, una vez leí por ahí que si tu libro de cálculo diferencial no menciona las palabras supremo, ínfimo, axioma, teorema, entonces no es un buen libro de cálculo diferencial. Entonces... no sé, puedes hacerte una idea. Pero sí, básicamente aquí es estudiar básicamente el cálculo diferencial se trata de estudiar el comportamiento de las funciones con dominio en los números reales. Y estudias aquí conceptos como límite, continuidad, derivada, pero todo desde un punto de vista matemático, todo desde un punto de vista riguroso, demostrando cada detalle. Entonces es una materia bastante complicada. Luego sigue álgebra superior. Álgebra superior básicamente aquí, por lo menos en mi universidad, es una continuación del curso pasado de álgebra. Y aquí esta también es una materia complicada, porque esta materia se trata de construir todos los sistemas numéricos que conocemos. O sea, todo comienza con los números naturales, ¿no? El 1, el 2, el 3. Luego, como que eso se expande a los números enteros, que incluye a los negativos y el 0. Luego a los racionales, que incluye a las fracciones. Luego los reales, que incluye, por ejemplo, irracionales como raíz de 2. Luego los complejos y ya. Como que álgebra superior se trata de construir todos estos conjuntos numéricos, pero de una forma otra vez rigurosa. Y es que esta materia es complicada porque, en primer lugar, tú te puedes preguntar cosas como por qué hay que construir estos conjuntos. No es como que acaso existen y ya. O sea, el 1 no existe y ya. El 2 no es como que algo que exista y ya. Y la respuesta es que no. O sea, en matemáticas tú siempre partes de una serie de reglas llamadas axiomas, y a partir de esos axiomas tú tienes que deducir ciertas cosas. Entonces, aquí esto es complicado, porque aquí por primera vez vas a entender realmente qué es un número. Una pregunta que por cierto es bastante complicada de responder. Aquí te vas a meter de lleno en la teoría de conjuntos y vas a tratar de usar la teoría de conjuntos para no solamente construir los números naturales, sino que a partir de los números naturales construyes los números enteros, y a partir de eso también demuestras todas las propiedades de los números enteros, y a partir de eso construyes los racionales, y de nuevo demostrando todas las propiedades de los números racionales, y luego los reales, y luego los números complejos, pero en cada fase también demostrando con el máximo rigor posible todas las propiedades de estos números. Entonces, para mí igual fue una materia bastante complicada. Luego llega geometría analítica. Y aquí básicamente se trata es como que tu primer acercamiento a estudiar cosas como el plano R2 y quizás el espacio R3. Y aquí es cuando empiezas a estudiar por primera vez cómo se ven quizás cosas como vectores en el espacio, o cosas como
transformaciones o cosas como, no sé, las cónicas, las rectas. Básicamente geometría analítica se trata de empezar a estudiar de cierto modo la geometría que hay detrás de los vectores, cosas como suma de vectores, resta y todo eso, ver cómo se ve más o menos en el espacio, ver más o menos cómo se ve en el plano, y a su vez también estudias cosas como las cónicas, como la hipérbola, la parábola, la circunferencia, y como que básicamente estudiar sus ecuaciones. Esta materia en principio no es demasiado complicada, pero sí tienes que ponerte a estudiar, y por lo menos a mí geometría analítica no es algo que me llame demasiado la atención. No es como que mi materia favorita, pero pues simplemente es como que, pues bueno, ahí está. Luego llega matemáticas discretas y esta materia también es demasiado complicada. Aquí básicamente matemáticas discretas, si lo tuviese que definir en una sola palabra, sería aprender a contar. Contar no es algo fácil. Tú piensas que contar simplemente es algo como, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, pero contar básicamente se trata de averiguar cuál es el número de elementos de cierto conjunto. Aquí es cuando ves cosas como combinatoria. Aquí te planteas cosas como de cuántas formas se puede hacer cierta situación, o cuál es el número de formas en las que puedes hacer esta cosa de aquí. No sé, una pregunta típica sería, por ejemplo, de cuántas formas posibles puedes ordenar las palabras de la letra reloj, ¿no? Por ejemplo, aquí salen conceptos como el factorial, las permutaciones, las combinaciones, pero de nuevo, todo desde un punto de vista matemático, demostrando siempre las cosas. Entonces, esta materia es complicada. Al menos a mí, matemáticas discretas es algo con lo que batallé durante toda la carrera, porque no es intuitivo. Por ejemplo, cosas como álgebra y cálculo a mí se me hacen bastante más fáciles y me agradan más, porque es como que súper claro cuáles son las reglas y súper claro qué es lo que tienes que hacer y súper claro cuáles son los teoremas y las demostraciones. Pero en matemáticas discretas no es tan claro. Muchas veces tienes que interpretar las cosas, muchas veces tienes que como que ingeniártelas de cierto modo para hacer los conteos de una forma más sencilla. Entonces, matemáticas discretas básicamente aprendes a contar. Eso es, yo creo que el principal objetivo de esta materia. Luego, llega tercer semestre. Aquí voy a igual contarte las materias que llevé. Yo cursé esta materia de introducción a la filosofía de la ciencia, que es un poco extraño porque básicamente aquí estudias como que un poco, pues como el nombre le indica, algo de la filosofía. Aquí empiezas a estudiar quizás algunos autores como, no sé, como Aristóteles, Platón. Estos son como que los más antiguos. Luego algunos más modernos, como, no sé, ya antes realmente no recuerdo cuáles son los autores que estudié, pero básicamente es como que una materia más teórica, un poco como que ver la historia detrás del conocimiento de la humanidad. Y sinceramente no recuerdo demasiado de esta materia porque, no sé, simplemente en su momento estudié lo que tenía que estudiar, pero ahora mismo ya no lo recuerdo muy bien. Simplemente pues una materia, quizás suena un poco feo decirlo, pero de relleno. Al menos así es como todos los compañeros la veían, como una materia de relleno. Entonces, aquí no hay matemáticas realmente. Luego, llega esta materia de métodos numéricos, y una materia algo curiosa. A mí sinceramente no me gustó demasiado métodos numéricos. Básicamente aquí la idea es, ¿cómo lo explico? Hay ciertos problemas en cálculo, sobre todo en matemáticas, que no se pueden resolver directamente, sino que tienes que usar una computadora para resolverlos. Y hay ocasiones en las que tú no puedes dar como que una solución exacta a un problema, sino que tienes que hacerlo mediante aproximaciones. Entonces, básicamente, métodos numéricos se trata de estudiar ciertos algoritmos y ciertos procedimientos para hallar soluciones aproximadas a ciertos problemas concretos. Entonces aquí te metes ya en cosas como pues aprender a programar y estudiar un poco en detalle de qué forma puedes utilizar todos esos conocimientos que tienes del cálculo para solucionar ciertos problemas que no tienen una solución exacta. Esto es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando metes quizás una ecuación de, ¿qué será?, tercer grado en una calculadora, ¿no? Muchas calculadoras, por ejemplo, en internet te dan una solución en punto decimal. Por ejemplo, la solución puede ser 3.1421592, pero no es una solución así como que aproximada, un número, pero no es como que
algo concreto, como quizás raíz de 2 o quizás como, no sé, un medio o un cuarto, sino que es un número, es una aproximación, y esa aproximación se saca mediante un algoritmo, mediante una computadora. Entonces en métodos numéricos básicamente aprendes a hacer eso. A mí realmente no me gustó demasiado porque esto se mete quizás un poco en el terreno de las matemáticas aplicadas, y matemáticas aplicadas no es algo que a mí me llame demasiado la atención, no es algo que me súper encante, pero pues simplemente lo hago porque hay que hacerlo, ¿no? Luego llega esta materia de teoría de ecuaciones, que esta es una materia bien interesante. Esto entra dentro del álgebra. En teoría de ecuaciones, básicamente, como su nombre le indica, aprendes cuál es toda la teoría que hay detrás de los polinomios, detrás de las ecuaciones, de las ecuaciones polinomiales. Seguramente tú sabes que para ecuaciones de segundo grado existe la fórmula general, en donde tú con los coeficientes puedes hallar las raíces de un polinomio de segundo grado. Entonces, aquí en teoría de ecuaciones empiezas a estudiar cosas como, bueno, ok, ¿cómo lo hago entonces para resolver una ecuación de tercer grado? ¿O cómo lo hago para resolver una de cuarto, quinto, sexto? ¿Realmente estas tienen solución? ¿Realmente hay una fórmula general para todas ellas? Respondes a ese tipo de preguntas, pero sobre todo, teoría de ecuaciones, si yo tuviese que definirla en una sola palabra, sería el estudio de los polinomios. Y los polinomios son objetos matemáticos demasiado importantes para el álgebra. Entonces, esta es una materia que a mí me gustó mucho. A mí el álgebra en general siempre me ha gustado demasiado. Entonces, esta es una materia que realmente disfruté. Luego llega programación. Programación, pues bueno, aquí básicamente empiezas, como el nombre le indica, básicamente aprendes a programar. En mi caso, yo aprendí a programar en C++. Y hay programación, puede gustarte o no gustarte. A mí realmente programación me gusta, pero no me encanta. Y yo, por ejemplo, esta materia la pasé realmente sin dificultad porque yo digamos que ya tenía una cierta ventaja, porque esto no recuerdo haberlo contado en mi canal de YouTube, o creo que sí alguna vez, pero yo en la preparatoria participé en un concurso de programación en la Olimpiada de Informática, y ahí realmente yo me volví demasiado bueno, y llegué a un punto en el que yo fui un campeón en nacional de programación. O sea, yo tengo un nivel de programación competitivo bastante bueno. O sea, yo sé realmente programar bastante bien en C++. Entonces, pues esta materia no me costó trabajo, básicamente porque pues yo ya sabía programar. Y la programación, pues como te lo digo, o sea, puede gustarte o no gustarte, pero por lo menos a mí se me hace entretenida, pero no es como mi pasión y no es como que lo que más me encante del mundo. Entonces, sí, básicamente aprender a hacer algoritmos, aprender a pensar como que todas esas ideas quizás matemáticas, como quizás hacer un programa que te ayude a resolver ciertos problemas, y no sé, me he entretenido. Luego llega cuarto semestre. Aquí únicamente cursé 3 materias. El cuarto semestre fue algo complicado para mí, no por las materias en general, sino por la situación que estaba viviendo en ese momento. Esto me tocó a mí, por lo menos con la pandemia, con el momento en el que todos estábamos en nuestras casas. Yo pasé un momento horrible en la pandemia. Yo me enfermé, toda mi familia se enfermó y fue horrible la pandemia para mí. Entonces únicamente cursé 3 materias, no sé, no podía realmente. Aquí es cuando la universidad me tenía bastante deprimido a mí. Quizás esta historia la voy a contar algún día en mi canal principal de YouTube. Pero bueno, comienzas con álgebra lineal. Álgebra lineal es quizás tu primer acercamiento real al álgebra abstracta. Tú a lo mejor puede que hayas visto álgebra lineal en algún momento y tengas idea de que álgebra lineal tiene que ver con matrices, con vectores, con espacios vectoriales, pero álgebra lineal como que va mucho más allá. Álgebra lineal básicamente es el estudio de los espacios vectoriales, y puede que con esta definición no te haya dicho nada, pero quédate con la idea de que un espacio vectorial básicamente es un tipo de estructura algebraica, es un conjunto en donde tú puedes hacer ciertas operaciones. Entonces, aquí es cuando empiezas a estudiar esos conceptos que te mencioné, como vectores, matrices, pero no es lo único que estudias cosas más en general, más en abstracto. Aquí el álgebra, sobre todo en la carrera de matemáticas puras, tienes que quedarte con la idea de que álgebra básicamente se trata de estudiar las cosas en abstracto. No únicamente te centras en estudiar ciertos ejemplos en concreto, sino como que tratas de estudiar las cosas de un modo que aplique, no sé cómo explicarlo, de un modo que aplica la mayor cantidad de casos posibles. Entonces, álgebra lineal es una materia complicada realmente, porque aquí es cuando tienes que ya realmente tener una capacidad de abstracción más desarrollada. Entonces, no lo sé, o sea,
con decirte que quizás aquí en álgebra lineal cosas como los vectores o las matrices únicamente las ves como ejemplos, o sea, no son cosas que estudies en sí, sino que únicamente las ves como ejemplos, sino que aquí estudias las cosas en abstracto, que es un espacio vectorial, que es una transformación lineal, las propiedades de las transformaciones lineales. Entonces es complicada esta materia. Luego, cálculo diferencial vectorial. Esta materia también es bien complicada. A mí se me complicó bastante. Esta fue la primera materia en la que no saqué un 10. Aquí saqué un 9.7. Y aquí en cálculo diferencial vectorial, básicamente, como su nombre lo indica, vas a hacer cálculo en varias variables. Cálculo diferencial. En cálculo diferencial tú haces cosas como estudiar funciones, límites, continuidad, derivadas, pero de funciones de R en R. Entonces aquí en cálculo diferencial vectorial agregas dimensiones. Entonces ya no vas a estudiar funciones de R en R, sino que ahora quizás de R2 en R2, o de R2 en R3, o de R3 en R4. En general, de un Rn a un Rm. Entonces es complicado realmente porque para entrar muy bien al cálculo diferencial vectorial tienes que ser bueno en álgebra lineal. Entonces aquí los conceptos son complicados. Si de por sí los conceptos del cálculo diferencial eran complicados con una sola variable, cuando ya le agregas más variables es más complicado. La definición, por ejemplo, de derivada de una función de varias variables es súper complicada. Es básicamente una transformación lineal. Entonces, si ni siquiera tienes idea de qué es una transformación lineal, se va a hacer demasiado complicado. La definición de límite también es complicada. Cálculo diferencial vectorial es algo complicado y sinceramente yo no lo disfruté tanto, el cálculo diferencial vectorial. El cálculo diferencial de una variable a mí se me hace súper divertido, pero el de varias variables ya no me llama tanto la atención. Luego, teoría de gráficas. Aquí algunas personas le llaman grafos o gráficas, en inglés es graph theory, pero es todo lo mismo. Básicamente aquí estudias unos objetos matemáticos llamados gráficas o grafos, como tú les quieras decir, que a grandes rasgos simplemente son como que ciertos puntos a los cuales tú les llamas vértices y los unes con unas líneas llamadas aristas. Y eso en principio puede verse como que algo bastante sencillo, algo como que bastante bobo, que no tiene no tiene como que mucho juego. Pero resulta que esos objetos matemáticos son bastante interesantes y tienen muchas propiedades interesantes para estudiar. La teoría de gráficas es un área relativamente reciente de las matemáticas, digo, reciente de varios cientos de años, ¿no? Pero a comparación de las otras que ya tienen mucho más tiempo, es algo que se ha empezado a estudiar más. Entonces, no lo sé, teoría de gráficas no es algo que me llame súper demasiado la atención. Esto, por ejemplo, lo usan demasiado los programadores, cosas como los grafos, los árboles, los nodos y todo eso. A mí simplemente es como que, la curso porque tengo que cursarla, pero no es como que mi más grande pasión del mundo, ¿no? Pero bueno, hay cosas bastante interesantes en la teoría de gráficas y por ejemplo, en mi universidad hay varias personas, varios doctores que están dedicados a esto específico, a la teoría de gráficas. Entonces, hay muchas personas a las cuales esto se les hace bastante interesante. Luego llega quinto semestre. Quinto semestre igual cursé 3 materias. Seguía con esto de la pandemia, una época bastante difícil para mí. Curso aritmética. Aritmética suena bastante inocente, ¿no? Porque aritmética tú podrás pensar que es únicamente sumar números, hacer cuentas y bla bla bla. Pero aritmética es lo mismo que teoría de números. Aritmética o teoría de números es lo mismo. Aquí básicamente estudias a los números enteros y tú podrás pensar que no es la gran cosa estudiar números enteros. Pues, o sea, ¿qué serán los números enteros? Sumar, restar, multiplicar. Pero es bastante más complicado. Los problemas de la teoría de números son de los problemas más complicados que hay en todas las matemáticas en general. Aquí estudias cosas como el algoritmo de la división, operaciones con números enteros, congruencias, aritmética modular. Probablemente te suene de algo el teorema, el último teorema de Fermat, ¿no? Algo que tenía que ver con una solución de números enteros, que no hay números enteros positivos que satisfagan la ecuación a la n más b a la n igual a c a la n, ¿no? Ese es un tipo de problema que se estudia en teoría de números. Y problemas así realmente son bien complicados. La teoría de números es complicada. Esta materia, a mí me costó trabajo entenderla porque la teoría de números no es algo fácil. Hay personas que igual se dedican toda su vida a estudiar la teoría de números y aún así los problemas, la característica que tienen es que son muy fáciles de enunciar, pero muy difíciles de demostrar.
Entonces, no sé, aquí podrías ver cosas como, qué sé yo, ver por qué a lo mejor la suma de dos números pares es un número par, no sé, cosas como por qué cuando sumas todos los dígitos de un número eso resulta y el resultado es un múltiplo de 3, resulta que el número es un múltiplo de 3, como que ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante interesante y divertida, pero complicada. Luego cálculo integral. Cálculo integral básicamente es la continuación de cálculo diferencial. Yo llevé esta materia en quinto semestre porque básicamente yo cursé las materias en un orden bastante extraño. Mi universidad tiene la característica de que puedes cursar las materias prácticamente en el orden que tú quieras. Entonces esta materia la cursé al quinto semestre porque yo como que quería llevar primero el cálculo diferencial y luego el cálculo integral, pero resultó que hice algo extraño. Pero bueno, no importa. Cálculo integral, pues básicamente es cálculo integral en una variable, o sea, estudiar la integral y estudiar las propiedades de la integral. Y esto de nuevo, puede que a ti no se te haga la gran cosa y tú pienses cosas como cálculo integral es fácil, yo ya sé integrar, a mí me enseñaron en mi escuela, pero de nuevo estamos en matemáticas, entonces aquí se trata de definir bien qué es la integral. Y cuando tú no has visto la definición de integral por primera vez, esto es algo que es complicado de entender en un inicio. Yo me acuerdo que cuando estudié el concepto de la integral por primera vez, a mí se me hizo complicado porque aquí es cuando te tienes que meter en detalle con cosas como las sumas de Riemann, sumas inferiores, sumas superiores. Tienes que dominar bien los conceptos del supremo, del ínfimo. Tienes que aprender a integrar y demostrar por qué todas las reglas de integración que tuviste en la escuela funcionan. Entonces, cálculo integral es una materia complicada. Yo estudié mucho para esta materia. Pero es disfrutable. A mí realmente me gustó cálculo integral, sobre todo porque por primera vez entiendes por qué todas esas reglas de integración que tú ves en la escuela funcionan, por qué esa cosa de un día vi una vaca vestida de uniforme, por qué esa cosa, por ejemplo, de ahí funciona, por qué funciona la sustitución, y ahí ves cosas como por qué cuando tú integras no es como que el diferencial pasa multiplicando y cosas así. Entonces es bastante entretenida, pero la primera parte de la integral de Riemann, la definición es bastante complicada. Si tú nunca has visto la definición formal de integral, te estás perdiendo algo muy bonito. Luego llega esta materia de teoría de operadores lineales. Esto básicamente lo puedes pensar como álgebra lineal 2, que básicamente en álgebra lineal 1 lo que tú estudias es espacios vectoriales y transformaciones lineales, de un espacio vectorial a otro espacio vectorial en abstracto. Pero en teoría de operadores lineales básicamente estudias transformaciones lineales que van de un espacio vectorial a ese mismo espacio vectorial. Yo sé que dicho de esta forma puede sonar algo abstracto, y porque realmente lo es. Realmente esta es una materia de álgebra y todas las materias de álgebra son muy difíciles de explicar de una forma intuitiva porque son ya cosas demasiado abstractas. Pero en teoría de operadores lineales aquí estudias teoremas ya potentes, ya fuertes del álgebra lineal. Aquí empiezas a estudiar conceptos como vectores propios, valores propios, teoremas ya importantes como formas canónicas, estudias productos internos, el teorema espectral. Entonces aquí ya realmente yo diría que esta materia es realmente el corazón del álgebra lineal. Lo primero que ves en álgebra lineal, espacios vectoriales y transformaciones lineales, como que es lo básico, pero aquí yo diría que es donde está el álgebra lineal ya pesada. Entonces esta materia es donde ya realmente entiendes qué es el álgebra lineal. Aquí ya por fin entiendes, como que después de cursar esta materia te quedas con una sensación de ok, ahora sí ya entendí qué es el álgebra lineal. A mí se me hizo súper interesante, yo amé esta materia, aunque es muy difícil de entender. Realmente a mí me costó bastante entenderla. Luego llega sexto semestre y aquí ya por fin regresamos a clases presenciales y ya empecé a meter más materias con regularidad. Voy a contarte igual las materias que yo cursé aquí. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Básicamente este es como que un curso que igual suelen ver, por ejemplo, personas que estudian ingeniería o física. Aquí se trata básicamente de eso, de resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones en donde la incógnita ya no es un número, sino que ahora la incógnita es una función.
y pues básicamente aquí tienes que saber derivar y saber integrar para resolver las ecuaciones. Esta materia realmente no es demasiado teórica, aquí simplemente como que estudias cuáles son los métodos para resolver ecuaciones diferenciales. A lo mejor de vez en cuando sí demuestras por qué funciona el método, pero fuera de eso la materia es como que muy mecánica, en el sentido de que aquí está la ecuación y aquí está el método, entonces aplica el método para obtener la solución de la ecuación diferencial. Entonces, sinceramente yo no soy un gran fan de las ecuaciones diferenciales, no es lo que más me gusta del mundo, pero pues simplemente sé resolverlas porque pues tocaba presentar el examen, ¿no? Luego, teoría de la convergencia. Esta materia la puedes pensar como análisis matemático 1. Aquí los nombres de algunas materias son algo extraños, pero básicamente teoría de la convergencia o análisis matemático 1 es estudiar todo el cálculo diferencial e integral que viste en los primeros semestres, pero ya desde un punto de vista más en abstracto, ya desde un punto de vista más en general. Aquí es donde ya es como el cálculo diferencial e integral que viste en los primeros semestres es como el cálculo bebé, y análisis matemático es como que el cálculo, pero ya en su versión suprema, ¿no? Aquí empiezas a estudiar conceptos como espacios métricos, convergencia, sucesiones, series en espacios métricos. Entonces, esta es una materia bien complicada. Probablemente una de las materias más complicadas de toda la carrera. A mí me costó demasiado entender esta materia, de verdad, te lo prometo que esta fue fácilmente una de las materias en las que estuve estudiando, porque no solamente los conceptos son complicados, sino que todo es abstracto, tienes que, no sé, tener un dominio demasiado grande del cálculo, las demostraciones son súper complicadas, nada intuitivas. De verdad, análisis matemático es una de las materias más complicadas que llevé durante la carrera, y sinceramente me enorgullece tener un 10 en esa materia. Yo sinceramente no conozco a nadie que haya dicho que análisis matemático es una materia sencilla, porque no lo es. De verdad, te juro que esta es una de las materias más complicadas que estudié durante la carrera, y me sorprende a mí mismo haber sacado un 10 en esta materia. Luego llega topología de conjuntos. Topología, ¿cómo lo explico? Aquí es donde ya se pone complicado, porque estas materias ya no son fáciles de explicar. Pero topología básicamente es como que estudiar las propiedades de las funciones continuas, en el sentido de que, ya sabes, como que, no sé si alguna vez has visto este meme de que tienes una taza, y si la puedes deformar sin estirarla y romperla, puedes llegar como que a la forma de una dona, ¿no? Eso es como que algo que se estudia en topología, como que cómo pasas de un objeto a otro, pero como que sin deformarlo y sin romperlo. Topología, sinceramente, es una materia complicada, la verdad es que sí, sobre todo porque es demasiado abstracta. Tienes que saber demasiado bien la teoría de conjuntos, y tienes que tener una capacidad de abstracción ya demasiado desarrollada, diría yo. Sinceramente, también es una de las materias en donde muchos compañeros terminan reprobando, junto con análisis matemático. Entonces, topología, si a mí me preguntas, realmente me gusta topología, pero igual no es como que sea mi gran pasión del mundo, ¿no? Pero es entretenido, y yo, de hecho, cuando estaba estudiando la carrera, di un curso completo de topología a una amiga que yo tenía. Literalmente le diseñé un curso completo, y terminé ganando dinero por eso. Entonces es bastante divertido, como que le tengo un poco de cariño a la topología justamente por eso, porque yo di un curso completo de eso. Luego llega teoría de grupos, que esto es parte también del álgebra, y esto es una materia que también es algo abstracta, es algo también difícil de entender. No sé, es gracioso porque siento que a partir de este momento estoy diciendo que todas las materias son difíciles, porque realmente lo son. Teoría de grupos básicamente es el estudio de una estructura matemática llamada grupo. Y un grupo básicamente es un conjunto en el cual tú puedes hacer una operación. Puedes pensarlo como que es un conjunto donde puedes multiplicar cosas. Entonces, básicamente es estudiar esta estructura matemática y cuáles son todas las propiedades que hay detrás de esta estructura. Es una de las estructuras algebraicas más simples, pero el hecho de que sea simple no quiere decir que sea fácil de entender, porque realmente hay muchas implicaciones que hay detrás de este concepto de grupo. Aquí es una materia bien bonita, porque realmente aquí empiezas a comprender realmente por qué funcionan un montón de cosas que tú sueles hacer en el álgebra, pero sí tienes que también tener
de nuevo, una capacidad de abstracción un poco más desarrollada porque es una materia complicada, pero a mí me gustó demasiado. Realmente yo amé teoría de grupos. Luego llega teoría axiomática de conjuntos. Esta materia básicamente es teoría de conjuntos, pero ya a un nivel súper avanzado. Teoría de conjuntos nivel 1 es como que ya sabes, estudiar la unión, la intersección, hacer operaciones con conjuntos y algunas demostraciones sencillas. Pero aquí básicamente construyes todas las matemáticas a partir de los axiomas más fundamentales de las matemáticas. Las matemáticas siempre parten de una serie de reglas llamadas axiomas y a partir de ahí se deducen todas las matemáticas. Todas las matemáticas posibles, todas las matemáticas que existen se deducen de la teoría de conjuntos. Entonces, aquí en esta materia se trata básicamente de hacer esa deducción, empezar a ver cómo a partir de todos estos axiomas fundamentales se desprenden todas las matemáticas. Es una materia bien abstracta, bien difícil de entender, pero bien bonita, y a mí me gustó demasiado la teoría axiomática de conjuntos. Porque la teoría de conjuntos no es nada fácil. Tú podrás pensar que teoría de conjuntos únicamente es unir cosas, intersección y bla, bla, bla. Pero no, realmente, si existiese un iceberg de las matemáticas, en la parte de arriba verías cosas como el cálculo, la álgebra, pero abajo estaría en la teoría de conjuntos, porque aquí hay cosas ya bien densas como el axioma de elección, cosas como conjuntos numerables, conjuntos no numerables, cosas como cardinalidad, todos esos conceptos que son tan abstractos y tan difíciles de comprender que incluso hay matemáticos que en su momento al estudiar todos estos conceptos realmente perdieron la cabeza, realmente se volvieron locos por estudiar este tipo de cosas. No sé, esta materia te vuela la cabeza completamente. Luego llega séptimo semestre. Aquí llega cálculo integral vectorial. Cálculo integral vectorial, pues básicamente es estudiar el cálculo integral pero en varias variables, y aquí realmente no hay como que demasiado misterio. O sea, es simplemente todo lo que estudiaste en el cálculo integral normal, pues estudiarlo en varias variables. Esta materia sinceramente no me agradó demasiado, no es como que lo que más me haya gustado del mundo, sobre todo porque no lo sé, el cálculo vectorial sinceramente no es lo que más me haya gustado de toda la carrera. Pero igual tiene como que su gracia saber cómo integrar funciones en R2 o en R3 o en Rn en general. Pero es una materia que simplemente pasé sin más. Luego está análisis matemático, que aquí esta es como que la continuación de teoría de la convergencia. Es como, puedes pensarlo como análisis matemático 2. Aquí básicamente sigues estudiando las propiedades de los espacios métricos. Aquí empiezas a estudiar cosas como la integral de Riemann-Stieltjes, que es como que una generalización de la integral que todos conocen. Aquí empiezas a estudiar cosas ya más abstractas como la diferenciación, pero ya aplicado un poco más a los espacios métricos. Y aquí es cuando también empiezas a estudiar cosas como series, convergencia, pero ya un poco más avanzado. Si análisis matemático 1 era complicado, análisis matemático 2 es más complicado. Entonces, esta materia sí me gustó, pero complicada, sinceramente. Luego llega teoría de anillos y teoría de Galois, que esto igual pertenece al álgebra. Es como que la continuación de teoría de grupos. Y es que en el álgebra como que empiezas desde una estructura básica que es el grupo, y luego como que vas añadiendo operaciones. Luego añades no solamente el producto, sino que ahora añades una suma y ya tienes dos operaciones y se convierte en un anillo. Y ahora como que además de agregar la multiplicación, añades la división y ahora se convierte en un campo. Y todo esto va encaminado a estudiar. La teoría de Galois, que básicamente es una teoría bastante bonita y responde a algunas preguntas como cosas como resuelve algunos problemas como por qué no se pueden hacer ciertos trazos geométricos o por qué no se pueden resolver ciertas ecuaciones de grados avanzados. Es bastante interesante, pero muy complicado de entender. Luego llega variable compleja. Aquí saqué un 9.3. Es una tristeza. Y aquí básicamente es estudiar análisis, pero con números complejos. Una materia bien complicada también. Porque aquí básicamente tienes que estudiar funciones que van de los complejos a los complejos, pero no solo eso, sino que ahora también tienes que estudiar cómo derivarlas, cómo se comporta la continuidad, incluso cómo integrarlas, y también
estudias cosas como, no sé, el plano complejo y las transformaciones y, ay, no lo sé, esta materia es complicada de entender realmente, porque aquí no solamente necesitas saber cálculo bien, sino que también necesitas saber topología, también necesitas saber análisis y también necesitas saber geometría diferencial. Entonces es una materia complicada. Luego llega teoría de conjuntos, que básicamente es como que una continuación de teoría axiomática de conjuntos. En teoría de conjuntos otra vez sigues estudiando como que todos los conceptos abstractos de la teoría de conjuntos, cosas como el axioma el axioma de elección, todos estos conceptos de las equivalencias del axioma de elección. Entonces es una materia también complicada, pero a mí me gustó mucho y yo la disfruté en general bastante. Luego llega topología general, que en realidad topología general es una continuación de topología de conjuntos. Simplemente sigues estudiando más propiedades avanzadas de la topología. Sigues estudiando algunas propiedades de los espacios topológicos y no me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente es una continuación y bastante interesante. Luego llega octavo semestre. Introducción a las geometrías. Básicamente aquí lo que yo estudié fueron geometrías no euclidianas. Geometría euclidiana es como que básicamente estudiar toda la geometría que puedes hacer en un plano, pero geometrías no euclidianas es como que cuando ya no pones el plano, sino que estudias otras superficies, como quizás a lo mejor una esfera o a lo mejor no sé, otras superficies diferentes. La geometría que tú haces cambia. Entonces, es una materia interesante, pero sinceramente a mí no me gustó. la geometría no es como que lo que más me encante del mundo, pero igual, simplemente es como que de esas materias que paso y curso porque las tengo que pasar y están en el programa, pero no es como que lo que más me haya llamado la atención. Luego, teoría de la medida. Esta materia es bien interesante, es bien difícil, pero a mí me gustó demasiado. Básicamente es una generalización del cálculo. Es como que tú sabes que se puede integrar, ¿no? Que se pueden integrar funciones en los números reales o quizás en varias variables, pero teoría de la medida lleva eso como que ya al siguiente nivel, lo hace como que todo de una forma más abstracta. Básicamente teoría de la medida es tratar de generalizar el concepto de la integral y llevarlo como que a espacios más en general, más en abstracto. Es una materia complicada, pero a mí me gustó demasiado. Yo sinceramente la disfruté y fue otro de los cursos matemáticos que yo enseñé en su momento. Entonces le tengo bastante cariño a esta materia. Luego, algoritmos sobre gráficas. Es una materia bien interesante y a mí me gustó demasiado porque esto básicamente es programación pero aplicada a las matemáticas. Entonces, básicamente, aquí por lo menos yo lo que hice fue estudiar ciertos algoritmos conocidos como quizás algoritmos de búsquedas, algoritmos que tengan que ver con grafos, con estructuras como los árboles. Entonces, aquí como que todos esos conceptos que ya conoces de la teoría de grafos o de la teoría de gráficas, tratas de alguna u otra forma diseñar programas que resuelvan ciertos problemas que tienes aquí en la teoría de gráficas. Entonces a mí me gustó realmente bastante porque programar aquí realmente era súper divertido para mí. Yo esta clase sinceramente me la tomé como un juego porque básicamente como que la profesora siempre venía y nos planteaba un problema de las gráficas y básicamente aquí se trataba de resolver ese problema programando un programa, escribiendo un código, ¿no? Y a mí sí me hacía bien divertido eso. Luego llega teoría de módulos. Teoría de módulos sigue con la línea del álgebra. Puedes pensarlo quizás como una continuación de la teoría de anillos. Y bueno, no sé cómo explicártelo aquí, pero un módulo básicamente es una generalización de un espacio vectorial. De por sí, el espacio vectorial es una estructura matemática abstracta. El módulo es todavía una estructura todavía más abstracta. Entonces, es como que en el álgebra pasa siempre esto, que estudias una estructura algebraica y luego estudias otra estructura algebraica que es todavía más general que esta estructura y resulta que esta estructura únicamente es un caso particular de esta estructura más grande. Entonces eso pasa con el módulo. Es bastante interesante esta materia, pero ya llega un punto en el que todo es tan abstracto que ya incluso hasta dar ejemplos es difícil. Por ejemplo, ahora mismo estoy batallando para tratar de explicar la teoría de módulos de una forma relativamente entendible, pero no se puede. Luego, temas avanzados de análisis matemático. Aquí, básicamente, yo lo que estuve estudiando en esta materia fueron como que ciertas cosas que dejas un poco de lado en el análisis matemático.
empiezas a estudiar un poco de cosas como análisis funcional, que sí, básicamente es como que hacer análisis matemático, pero en lugar de espacios métricos lo haces ahora como que con funciones, ¿no? Como que tratas de, no lo sé, es un poco complicado de explicar, pero básicamente es como que hacer análisis matemático, pero ya no lo haces con números, sino que ahora lo haces con funciones. Entonces, algo complicado, pero en general me gustó esta materia, pero no es una materia que volvería a repetir. Luego llega noveno semestre. Inglés, bueno, aquí no hay mucho que decir, simplemente es como que inglés obligatorio que tienes que llevar en la carrera. Saqué un 9.9, lamentablemente. Luego llega geometría diferencial intrínseca. La geometría diferencial básicamente es utilizar todos los conocimientos que tú tienes del cálculo de una y varias variables para estudiar superficies geométricas. Porque algo que sucede es que tú puedes quizás estudiar la geometría de ciertas superficies, como a lo mejor, no sé, imagínate una esfera, o a lo mejor, no sé, una silla de montar, o qué sé yo. Puedes tratar de estudiar esas superficies, pero es complicado si no tienes las herramientas del cálculo diferencial. Entonces, básicamente, aquí estudias todas las superficies, pero desde el punto de vista del cálculo diferencial, utilizando todo eso que aprendiste en el cálculo. Sinceramente, esta es una materia complicada, esto es una materia densa, muy teórica. A mí no me gustó demasiado. Batallé mucho para entender esta materia. Es bien complicada porque las demostraciones son súper horribles. El cálculo que tienes que usar es muy poco intuitivo. Yo no disfruté de esta materia. Simplemente es de esas materias que me esforcé demasiado en estudiarla porque pues quería la buena calificación, pero no la disfruté demasiado. Luego llega probabilidad. Y probabilidad es interesante porque aquí es cuando empiezas a estudiar básicamente el concepto de la probabilidad, pero desde un punto de vista ya más matemático y más formal. Empiezas a ver cosas como qué es un espacio de probabilidad, un espacio muestral. Empiezas a estudiar cosas como funciones de distribución. Entonces aquí estudias como que, no sé, básicamente todas esas cosas que generalmente estudias, como, no sé, distribuciones binomiales, distribuciones normales, y no lo sé. Probabilidad, sinceramente, no me disgustó, pero no es como que mi materia más favorita del mundo, ¿sabes? Entra más dentro del terreno de las matemáticas aplicadas, y las matemáticas aplicadas no es como que lo que más me llame la atención. Pero no lo sé. Me esforcé también demasiado para estudiar probabilidad, y sinceramente me costó también trabajo de entender. No es algo tan fácil, sobre todo porque probabilidad no es algo como que tan intuitivo, al menos para mí, porque aquí muchas veces los problemas son muchas veces de que los tienes que interpretar. Generalmente son problemas del tipo, tienes una caja, hay varias monedas, luego llega esta persona, hace esta cosa de aquí, luego saca esta moneda y luego esto y esto, y como que son problemas tan complicados que de por sí solamente tratar de comprender qué es lo que te está preguntando el propio problema ya es complicado para mí. No es como, por ejemplo, en cálculo, que por ejemplo es súper claro decir, demuestra que este límite existe. Ahí es súper claro lo que tienes que hacer, pero en probabilidad es como que, bueno, y tienes estas monedas acomodadas de esta forma y luego volteas una de aquí, pero volteas esta otra de acá, ahora calcula la probabilidad Es súper complicado eso. A mí me costó demasiado trabajo. Luego llega teoría de juegos, que está más o menos relacionada con la probabilidad, pero básicamente se trata de estudiar situaciones matemáticas llamadas juegos. Un juego básicamente no es como que quizás un juego a lo mejor de tu teléfono o de los videojuegos, sino que es básicamente una situación en la que tienes que empezar a tomar decisiones, y básicamente en esta materia se trata de ver como que cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar para maximizar tus ganancias o conseguir ciertos objetivos. Sinceramente, esta es una materia que no me gustó demasiado. No soy un gran fan de la teoría de juegos. Se me hizo a lo mejor algo entretenida porque salen conceptos famosos como cosas como el dilema del prisionero o los equilibrios de Nash, pero fuera de eso no me llamó demasiado la atención, no me gustó mucho. Y luego finalmente el último semestre, 10º semestre, inglés C2, inglés igual, continuación del inglés anterior, aquí no hay mucho que decir realmente. Y después llega estadística paramétrica. Esta es una materia complicada. Estadística básicamente es la continuación de probabilidad. Entonces, en estadística básicamente estudias
todos aquellos conceptos que seguramente tuviste en la escuela de estadística, pero ya desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista formal. Aquí es cuando ya te metes de lleno y ya te pones a entender realmente qué significan las funciones de distribución. Realmente entiendes realmente la probabilidad, pero desde otro punto de vista. No lo sé, esta materia la verdad se me complicó bastante. Yo tuve que estudiar muchísimo para entender realmente lo que era la estadística. Y todo es por eso que la probabilidad y la estadística a mí en general se me hacen bastante complicadas, justamente porque cada que yo tengo que resolver algún problema, no como que a mí muchas veces no me queda demasiado claro qué es lo que tengo que hacer. Me dan datos, me describen como que una situación, como que más o menos un juego quizás, y yo tengo como que a partir de ahí deducir toda la información, plantear un modelo matemático y tratar de usar todos los conocimientos que yo sé para probar esta situación, pero no es como que, no lo sé, no sé, es algo complicado, ni siquiera sé cómo describir esto de aquí. Luego, ecuaciones en derivadas parciales es como que la continuación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí básicamente estudias ecuaciones diferenciales, pero en ecuaciones diferenciales ordinarias las funciones que tú buscabas eran funciones que iban de los reales a los reales, y aquí en derivadas parciales son funciones que pueden depender de más variables, y aquí pues como su nombre le indica, ocupas cálculo de varias variables. Esta materia, sinceramente igual no me gustó demasiado. Yo no soy muy fan de las ecuaciones diferenciales, pero pues, o sea, sé resolver las ecuaciones porque tocaba hacerlo en el examen, pero fuera de eso no me llamó demasiado la atención. Luego, temas avanzados de matemáticas discretas. Aquí lo que yo vi por lo menos eran cuestiones de gráficas y digráficas. Que, de nuevo, o sea, ya sabes, la gráfica simplemente es como que esta estructura de nodos y vértices. Y aquí simplemente es como que estudiar propiedades más avanzadas de ese tipo de estructuras. Y procesos estocásticos es como que una especie también de continuación de probabilidad. Pero aquí simplemente es como que estudiar ciertos procesos matemáticos que van evolucionando a lo largo del tiempo y usas la probabilidad como una herramienta. De nuevo, esta es una materia bastante complicada de entender, al menos para mí, pero no lo sé, me gustó, en general sí me gustó bastante, pero no la volvería a hacer. y no lo sé, en general ya, esas fueron como que todas las materias que cursé durante toda la carrera con mi experiencia, igual con mis calificaciones. Y simplemente un comentario en general que yo quisiera decir es que el hecho de que yo tenga un 100% en muchas de estas materias no quiere decir que no me hayan costado trabajo, no quiere decir que no me haya esforzado. Es que eso es lo que quizás no se ve demasiado, que yo a lo mejor aquí puedo venir y decirte, mira, estas son mis calificaciones, mira lo bien que me fue, pero lo que no se ve muchas veces es como que todo el trabajo que hubo detrás, todas, pues realmente esas horas de estudio que le dediqué, realmente, no sé, toda esa dedicación que hubo detrás. O sea, literalmente te acabo de resumir 5 años de matemáticas universitarias en un video de algunos minutos. Entonces, si ahora mismo igual no entendiste muchas de las cosas que te dije, es completamente normal, simplemente es algo muy normal. Simplemente con este video quería como que darte un panorama un poco general de todas las matemáticas que se ven en la carrera de matemáticas puras, y también quizás llegar a darte incluso hasta un poco de curiosidad por saber qué era cierta cosa. A lo mejor a ti te dio curiosidad saber qué es esto de módulo, o qué es esto de espacio topológico, o esto de procesos estocásticos. Entonces, básicamente, con este canal de YouTube voy a tratar de contagiar un poco toda esta experiencia y toda esta como que motivación y pasión que tengo por las matemáticas. Y realmente sí tengo pensado meterme ya de lleno en matemáticas educativas. O sea, este va a ser un canal educativo, no va a ser un canal divulgativo, porque canales divulgativos ya hay de matemáticas y puedes verlos y están muy bien y lo que sea, pero va a ser un canal educativo, en donde yo literalmente voy a meterme bien a definir las cosas con teoremas, con demostraciones, explicando todas las cosas que hay. Todavía no sé muy bien cómo voy a empezar. Probablemente voy a empezar desde matemáticas desde cero, que no tengan demostraciones, simplemente como que para que todas las personas que no saben nada de matemáticas comiencen desde aquí, y ya de ahí como que poco a poco ir construyendo sobre eso, y ya eventualmente meternos bien a las matemáticas con demostraciones, porque esa es otra cuestión, que muchas personas quieren estudiar matemáticas pero sin demostraciones.
Ay, ¿y puedes hacer eso? Sí, puedes hacer eso, pero no tiene chiste. Yo sí voy a meterme bien de lleno con matemáticas formales y todo, con demostraciones, pero poco a poco, no te espantes, todo va a ir a su tiempo. Yo de verdad, mi promesa es que voy a tratar de explicar las cosas desde lo más básico, y yo te voy a traer prácticamente de la manita para que entiendas todo. Y ya básicamente es eso. Espero que haya sido interesante y nos vemos.